He estado a punto de vender esta furgoneta, sí, como lo estáis escuchando, ha faltado muy poquito para hacerlo y fue debido al viaje a Ibiza. Hubieron muchas complicaciones donde me hizo replantearme cambiar de furgoneta. Llegamos aquí después de ese viaje y empecé a buscar. Y las furgonetas que había, las gran volumen, que es lo que estaba buscando, algo con más espacio, eran muy caras. A eso le añadimos una buena camperización y mi presupuesto no me da. A día de hoy no me da. En un futuro lo más seguro que dé el cambio. Pero a día de hoy dije, ¿y por qué no convertir esta furgoneta en la mejor furgoneta camper para mis necesidades? Y eso es lo que voy a hacer. No voy a cambiar de vehículo, voy a quedármelo durante unos años, pero esta vez voy a hacer muchas mejoras donde me facilite las vacaciones, el día a día, el poder ir a trabajar con ella, todo lo bueno que pueda hacer para que esta furgoneta cumpla mis necesidades. Y vamos a empezar. ¿Cómo vas a empezar? Desmontando enterita la furgoneta. Bien, ya tenemos toda la furgoneta desmontada y la primera mejora va a ser ventilación. Yo en esta furgoneta como todos los días y también almuerzo y necesito un extractor, algo, una ventilación extra donde todo el humo que cocine lo estrella hacia afuera. También pasamos mucho calor en verano y necesito algo que haga corriente por las noches y no pasar tanto calor dentro, porque a veces esto se convierte en un horno. Para eso vamos a instalar una claraboya. Si no sabes qué claraboya comprar, igual esta explicación te puede servir de algo. Y ahora llega el momento de elegir claraboya. Yo voy a optar por una Fiamma Turbovent. Hay mucha variedad, pero yo me quedo con esta porque me gusta que el aire me caiga un poco. Eso sí, yo soy consciente de que este ventilador hace ruido. Hay mucha gente que no lo soporta y tenéis que tener cuidado en ese aspecto. Hay gente que compra el Turbovent y acaba cambiándolo porque le molesta el ruido. Y más en una furgoneta tan pequeña como esta. También el problema de la Turbovent, que es con el ventilador, es la limpieza. Es muy difícil de limpiar. Porque hay que soltar la tapa de arriba, la rejilla, eso ya os explicaré en un futuro cómo se limpia. Pero hay que tener cuidado con estas cosas, porque igual instalas el ventilador y luego el mantenimiento es peor. Entonces, dependiendo de las necesidades y las complicaciones que quieras tener a la hora de limpieza también, puedes comprar esta o puedes comprar otra. Aquí la tenemos. Venga, vamos a verla. Bueno, pues aquí tenemos ya la claraboya. Como veis es la Turbovent Premium y tiene el marcado C, muy importante para poder homologar. Pantalla táctil, ventilación permanente, varias cosas más y medidas. Estas son las medidas exteriores, y esto sería lo que necesitamos de grueso para poder instalar la claraboya. Entonces deberíamos hacer un marco, como veis esto amarillento sería el marco, y máximo no puede sobrepasar de un 4,5 y un mínimo es de 3. Lo que vamos a hacer ahora es ir a poner unos listones de madera. Bien, hay que tener en cuenta que si pongo 4×4 más el listón de madera, eso va a bajar mucho el techo. De esa forma pierdo mucho espacio en el interior. Tenemos que buscar alguna forma, un listón más fino que permita poner el listón, que pasen los cables por la mitad y luego el friso, y que no perdamos tanta altura. Bien, por otro lado, no quiero tener una claraboya como esta. Quiero algo más fino, algo que quede estéticamente perfecto. Entonces, para hacer eso, necesitamos buscar alguna manera donde quede todo perfecto y que quede bien. Entonces, vamos allí, cogemos los listones y a ver qué se puede hacer. De todos estos listones, cogí el que me parecía más correcto.
También compré la sierra con la que iba a trabajar en el techo de la furgoneta. Y por último, mucha tornillería, a granel. Y para toda la camperización voy a utilizar esta sierra de calar, que es la más económica del Leroy Merlin. No sé si me ha costado, os pondré el precio por aquí, y es la más barata. Suficiente. Tenemos dos de 39 centímetros y otros dos de 45 centímetros. Y el interior es de 2 por 3 de ancho. Una vez de tener el marco, lo pruebo para verificar que todo va bien. Bueno, una de las cosas más importantes ya la tenemos hecha, que es el marco interior. Entonces voy a coger el marco y me voy a ir ahora mismo a algún lugar, hoy es sábado, y voy a aprovechar que mi furgoneta ya tiene batería instalada y una toma de 230 para poder hacerlo en la calle para que lo podáis ver bien. Así que nada, me voy y voy a buscar un buen sitio para poder hacerlo. Voy a utilizar la parte interior del marco para hacer el dibujo donde iría el agujero para la claraboya. Una vez el agujero hecho, ahora me toca retirar todo el caiflex que había instalado en la camperización anterior, para que el marco pueda entrar bien en su sitio. Una vez de haber retirado el caiflex, en este pequeño hueco es donde irá fijado el marco. Antes de instalar y fijar nada que ya en un futuro sea fijo, voy a probar si todo encaja bien. Es muy importante limpiar todo. Una vez de haber limpiado, desengraso toda esa zona para tener una limpieza óptima. Muy importante, en el corte darle imprimación o una pintura antioxidante. Fijo el marco con silicona a la chapa y lo dejo durante varias horas hasta que seque. Al no tener un techo plano, he sellado todo el marco contra la chapa para evitar las filtraciones de agua. Para pegar la claraboya voy a utilizar estas dos cosas. Esto es cinta de butilo. Esto es butilo, pero en cinta, como veis, es muy finito. Pega, son las dos partes, pega, y es un butilo, pero en cinta. Es lo mismo, solamente que yo, para asegurarme, la parte más hacia adentro, si el soporte de la claraboya es esto, la parte de dentro lo voy a poner con cinta de butilo. Le daré 2 vueltas para que cree estanquedad, una estanquedad uniforme, y luego lo sellaré con esto, que es lo mismo. Esto, como veis, sella, pega y repara, y está hecho para claraboyas. Así que bueno, vamos a empezar con esto y espero que no me entre agua nunca. He ido colocando esta cinta de butilo alrededor del marco para crear una estanquedad más uniforme. Donde os señalo con las flechas en esa parte es donde he instalado la cinta de butilo en todo el perímetro. Por la parte exterior le daré butilo en tubo en abundancia a todo el perímetro para poder tener una mayor adherencia y resistencia. Una vez de haber fijado la claraboya en el techo, al tener cinta de butilo va a ser más difícil moverlo, ya que esta tiene doble cara, doble pegamento y se fija inmediatamente en el techo. Antes de hacer todo esto tenéis que verificar si la claraboya está bien situada a la dirección correspondiente. La tornillería que estoy colocando es inoxidable.
Una vez de haber fijado la tornillería exterior, el interior lo sello todo el perímetro para que no entre nada de agua. Ya tengo la claraboya instalada, ahora voy a quitar todos los paneles que me quedan y el suelo, pero esto os lo voy a adelantar haciendo un poco de magia de edición. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo os contaré cómo la he cagado tanto para llegar a tener este suelo y cómo lo he podido solucionar. Y si has llegado hasta el final de este vídeo y te ha gustado o no te ha gustado, dale un me gusta, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. También te puedes suscribir y activar la campanita para que te llegue el aviso de cuando subiré el siguiente vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.